Buenas tardes a todas y a todos. Les saluda José Luis Caballero, vicepresidente segundo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator temático para el colectivo LGBTI+. Estamos en la audiencia 14 de este 195 periodo de sesiones y es una audiencia de oficio sobre los efectos de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Me da mucho gusto saludar a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran hoy aquí con la Comisión Interamericana. Un gusto saludarles. Agradezco mucho también que el Estado de Argentina se haga presente. Muchas gracias. Está con nosotros Joaquín Ignacio Mogaburu, quien es subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Un placer. Están conmigo la relatora Marion Bettel, quien es relatora de mujeres temática, y la comisionada Rosa María Payá, quien es relatora para niñas, niños y adolescentes. Me da mucho gusto también decir que este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de pandemia, estos 6 años. Nos da mucho gusto que sea en Guatemala. Agradecemos al Estado, a COPADE, por la disponibilidad y todo el apoyo económico que ha permitido que estemos aquí en Guatemala esta semana. En nuestra región persisten retos significativos para la vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental reiterar que es necesario seguir fortaleciendo el sistema interamericano con plena autonomía para que sigamos trabajando en favor de las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como ha sido el mandato que tratamos de cumplir desde hace 67 años, para que haya sociedades más libres e igualitarias. Antes de empezar con la audiencia, aquí voy a solicitar a las partes que respeten muy escrupulosamente los tiempos de intervención, y porque señalaremos, aquí tendré letreros de 1 minuto y de tiempo fuera ya acabado para que puedan estar en consideración de esto y que vayamos con orden. Hay traducción simultánea al inglés, por lo que les pido también hablar despacio para que facilitemos eso. También quiero decirles que estamos solicitando a todas las personas que participan decir su nombre, su cargo y la organización que representan cuando intervengan por primera vez. Esto a efecto de que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de las palabras, luego reiteren su nombre al principio de las intervenciones. Hay accesibilidad en la plataforma de Zoom y en todos los canales de comunicación de la Comisión Interamericana. Entonces, vamos a ver. Hay exposiciones iniciales porque hay muchas organizaciones participantes. Vamos a darle en una primera intervención al Estado 5 minutos y luego 6 organizaciones de sociedad civil, 5 minutos por cada organización, que ustedes ya tienen el tiempo, ¿no? Se lo toma el Estado, pero ustedes ya serían la media hora distribuidas entre ustedes. Luego la comisión tiene 22 minutos para intervenir, luego volvemos 4 minutos al Estado de Argentina y 6 organizaciones, 4 minutos cada una, hasta hacer 28 minutos. Voy diciendo el tiempo y con eso terminamos. Entonces tenemos que ir con mucho orden en esto y sin más, entonces primero va a intervenir el Estado, 5 minutos, por favor, señor subsecretario, y luego viene sociedad civil. Señor presidente, señoras miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrantes de la sociedad civil aquí presentes. Mi nombre, como dijo recién el presidente, es Joaquín Ignacio Mogaburu, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina.
Como representante entonces de la República Argentina, agradezco la posibilidad de formar parte de este diálogo constructivo y poder realizar algún aporte a la discusión acerca de un tema tan delicado que guarda relación con los fundamentos últimos de los derechos humanos. En el caso, la Argentina, el único Estado presente en esta audiencia, ha solicitado participar para exponer brevemente sobre las actualizaciones normativas llevadas adelante en nuestro país en pos de la protección integral de los niños y la armonización de los derechos en juego. Al mismo tiempo, es nuestra intención alertar sobre la adopción de posturas irreductibles basadas en preconceptos ideológicos y la estigmatización de algunas prácticas destinadas a satisfacer la salud y el bienestar para personas que presentan disforia de género. En este horizonte, la Argentina viene a ratificar su compromiso con un principio que ocupa un lugar central en el sistema interamericano: la protección especial y reforzada de los niños. Cuando están en juego los derechos e intereses de niños, el Estado no puede permanecer indiferente. Por el contrario, el derecho internacional exige que adopte medidas activas para prevenir daños a su integridad física, psicológica y moral. El Gobierno tiene la obligación de actuar cuando los que no pueden defenderse están en peligro. Nuestro presidente, Javier Milei, lo ha ratificado en la última apertura de sesiones del Congreso al exclamar con vehemencia que los niños son una prioridad absoluta de este Gobierno. Con ese propósito, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 62 de 2025, que modifica parcialmente la Ley 26.743 y en lo pertinente estableció la prohibición de que los menores de edad accedan a las intervenciones quirúrgicas totales y parciales y tratamientos hormonales que puedan modificar su cuerpo con motivo de su orientación sexual. Esta medida se inscribe en el deber reforzado de protección de los niños, que en Argentina ostenta jerarquía constitucional. Para arribar a esa conclusión se tuvo en cuenta el andamiaje constitucional, convencional y normativo que consagra el principio rector en la materia, que es la consideración y atención primordial al interés superior del niño. Se entendió entonces que la habilitación de estas prácticas a menores no resultaba conteste con el deber del Estado de garantizar su integridad y su interés superior, pues ellas, cito, podían poner en riesgo su integridad física y mental y conllevar efectos irreversibles. En tal sentido, se tuvo en cuenta el informe elaborado por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental del Ministerio de Salud, en cuanto advirtió sobre la falta de conocimiento cabal respecto de los efectos a largo plazo de las terapias de hormonización. Y ante el impacto de los tratamientos, se sostuvo que no era conveniente efectuar estos procesos en los menores de 18 años, cito, ya que aún no completaron su madurez neurobiológica y psíquica para comprender en su total magnitud la importancia de la decisión. Uno de los estudios más actuales y relevantes que sirvió como soporte a dicho informe fue el Case Review, realizado por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido entre 2020 y 2024. En dicho informe se analizaron casos de personas con disforia de género y la evidencia científica receptada hasta entonces sobre los efectos de los tratamientos. Al finalizar el informe, recomendaron al gobierno británico la suspensión de dichos tratamientos en menores de edad por resultar la evidencia débil y con presencia de lagunas en el sustento de manejo clínico en niños y adolescentes. Se subrayó allí el escaso conocimiento sobre los resultados a mediano y largo plazo para los niños y jóvenes que reciben apoyo o tratamiento. Es decir, ante las conclusiones de sus estudios científicos, se exponía con preocupación que el paradigma hasta entonces vigente significaba una experimentación que ponía en riesgo nada menos que a los niños. En la misma línea se inscribe el informe del Departamento de Salud de Estados Unidos del año 2025, en el cual se destaca la incertidumbre científica y los importantes riesgos de la transición médica pediátrica, proponiendo un enfoque más prudente, con un lenguaje no ideológico y favoreciendo las intervenciones psicosociales y las evaluaciones psicológicas en profundidad, respetando así el bienestar de los menores. Como puede advertirse, ambos informes acentúan la importancia de la psicoterapia en menores de edad con disforia de género como una alternativa no invasiva, diferente a las intervenciones médicas y quirúrgicas, y está demostrado que no tiene efectos adversos en este contexto. En definitiva, nos convocamos en esta audiencia regional a efectos de que la ilustre comisión tenga en cuenta la actualización normativa llevada a cabo por la Argentina en búsqueda de la protección integral de los niños. Y así como la Corte Interamericana planteó en la opinión consultiva 2417 como una buena práctica regional la sanción de la Ley 27.643, esta comisión tenga en consideración para el informe que realizará sobre este tópico
el Decreto 62/2025 que la modifica y que corrige en sus serias deficiencias luego de 13 años de vigencia. Muchas gracias. Gracias y gracias por el uso del tiempo. Voy a pasar la palabra entonces a la sociedad civil por 30 minutos. Por favor, adelante. Muy bien. Señores y señoras, comisionados representantes de los Estados y sociedad civil. Mi nombre es Marcela Romero, soy coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans. Estoy junto a mi compañera Stacy Velázquez de la Asociación OTRANS de Guatemala. Soy argentina y vivo en Argentina. La denominada terapia de conversión no son terapias, son esfuerzos coordinados de aniquilación simbólica y física para las personas trans. Estas prácticas representan la culminación del odio estructural en nuestros intentos que tienen los gobiernos para eliminar nuestras identidades, bajo la premisa de que no existimos y que somos un error, y que dañamos y que hay que corregirlo. No se busca sanar, se busca suprimir, no se busca cuidar, se busca convertir nuestras esencias en un motivo de vergüenza y de castigo. Estas prácticas son esencias, una negación de los derechos humanos más fundamentales para los derechos para poder una y uno decidir cómo vivir desde nuestra niñez, adolescencia y adultas mayores. Es un derecho universal, el derecho a la identidad. Desde la Red LACTRANS denunciamos el dispositivo fascista y antiderechos que hoy recorre nuestra región, alimentándose de discursos y prácticas de profesionales de salud negligentes y grupos religiosos fundamentalistas. No podemos dejar de mencionar la situación de la gran mayoría de nosotros que al no acceder a un sistema de salud integral somos objeto de una violencia institucional y religiosa que nos expulsa a los márgenes. El suicidio y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no son accidentes, son consecuencias directas de esos discursos y prácticas que operan violentamente contra las personas trans. En medio de este contexto hostil, saludamos la iniciativa de esta audiencia de oficio. Estamos ante una problemática que, lejos de desaparecer, está tomando una fuerza renovada bajo el abrigo de agendas políticas de extrema derecha que utilizan nuestros cuerpos como campos de batalla ideológica. Hacemos un enérgico llamado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que inste a los estados de la región a implementar medidas efectivas, legislativas y administrativas para erradicar definitivamente estas prácticas. Observamos con extrema preocupación cómo los intentos de patologizar y borrar las identidades trans tienen consecuencias devastadoras en nuestro bienestar físico y psicológico, empujando a generaciones enteras al aislamiento y la desesperanza. El estigma y la discriminación que sufrimos incluso al interior de nuestros hogares. Un momentito. Perdóname, hay que hablar un poco más despacio. Perdón, para la interpretación. Gracias. Okay. Un momentito, nada más. El estigma y la discriminación que sufrimos, incluso al interior de nuestros hogares, son la tierra fértil donde germinan estas violencias. En este ámbito familiar, donde desde la niñez y la adolescencia se alientan estas mal llamadas terapias bajo una idea correctiva perversa, esta problemática tiene dimensiones comunitarias y requiere la implicación de la sociedad entera. Vemos con alarma cómo el espacio colectivo y organizaciones confesionales, las autoridades religiosas intervienen activamente en la promoción de estas torturas. Si el objeto es erradicar esta práctica, el compromiso social debe ser integral y abarcar los tres frentes en los que opera: el terapéutico, el médico y el religioso. Nuestra denuncia no es aislada.
nos hacemos eco del firme señalamiento de la Organización Panamericana de la Salud, que ya en 2012 sostuvo que estas prácticas carecen de toda justificación médica y representan una grave amenaza a los derechos humanos. Estos casos apenas han sido documentados debido al miedo y al silencio impuesto. Los datos son desgarradores. De acuerdo con Sedostal, en 2025, de un total de 435 casos de violencias a derechos humanos registrados contra personas trans en la región, la mitad corresponde a hechos de discriminación sistemática vinculados a la identidad de género. Señores comisionados y comisionadas, el silencio de los estados es complicidad. La falta de leyes de identidad de género y de prohibiciones explícitas contra las prácticas de conversión es una invitación a la tortura. Exigimos justicia, exigimos reparación para los sobrevivientes y sobre todo exigimos el derecho a existir en libertad y dignidad. Muchas gracias, señores comisionados y comisionadas. Buenas tardes, señores comisionados y comisionadas. Mi nombre Perdón, entiendo que Alberto de Belaúnde está en línea. ¿Tiene que intervenir él ahora? A ver si le damos Sí. espacio. Buenas tardes. Alberto. No sé si se me escucha Sí, bien. y luego siguen, perdón. Sí. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas presentes en la comisión, en especial a los integrantes de la misma. Yo soy Alberto de Belaúnde, soy director del programa Queer Legal Futures de Outright International, una organización con 35 años de experiencia en el trabajo por los derechos de las personas LGBTIQ. Las prácticas de conversión, como sabemos, incluyen cualquier esfuerzo sostenido para cambiar o suprimir la orientación sexual, identidad de género o la expresión de género de una persona por cualquier medio. Nosotros evitamos utilizar el término terapia de conversión, porque la terapia implica el tratamiento de un trastorno. La diversidad sexual y de género no es un trastorno, y las prácticas de conversión no son un tratamiento. Han sido desacreditadas por ser ineficaces, anticientíficas y profundamente dañinas a quienes son sometidas a ellas. Creemos que es clave que la Comisión tome en cuenta dos aspectos importantes. Las prácticas de conversión como una manifestación de la violencia de género y el impacto particularmente dañino que éstas tienen en las infancias. Lo primero, como sabemos, se considera que es violencia de género porque buscan corregir o suprimir identidades y orientaciones que no se ajustan a lo esperado para cada género. Son una forma de control sobre el cuerpo, la identidad y el deseo de las personas LGBTIQ, que se les niega el derecho a vivir de manera auténtica y refuerza estructuras sociales que excluyen a quienes se apartan de lo considerado aceptable. Esto tiene profundas consecuencias no solo en la salud física, sino principalmente en la salud mental de las personas. Está plenamente documentado las consecuencias como la ideación suicida, cuadros de ansiedad, entre otras, estrés postraumático, entre otras situaciones que son dañinas para la salud de las personas. Creemos también que es importante tomar en cuenta el marco normativo que ya existe a nivel de otros espacios multilaterales. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha condenado las prácticas de conversión en los niños, niñas y adolescentes y las ha relacionado con violaciones de sus derechos a la libertad de expresión y al respeto de su integridad física y psicológica. Y ha establecido que los gobiernos deben establecer estándares claros para proteger a los menores de edad de los daños de las prácticas de conversión que puedan constituirse en maltrato infantil. Entonces, las consecuencias legales que tienen planteadas este marco es que al luchar contra las prácticas de conversión debe aplicarse el marco internacional sobre violencia de género y protección de las infancias, es decir, todos los instrumentos internacionales que hablan de estos importantes temas. Una pregunta clave que se realiza a muchas personas es si hay prácticas de conversión en sus países. Y lo que podemos decir desde Outright International en nuestra experiencia es que país donde todavía exista la homofobia, la transfobia, la bifobia y la lesbofobia,
va a encontrar algún tipo de práctica de conversión. El año pasado nosotros, con otros organismos de sociedad civil, impulsamos estos 3 informes en la región. El primero de ellos en Argentina, con AFDA, el segundo de ellos en Ecuador, con la Fundación Mujer y Mujer, y el tercero en Guatemala, con la organización Visibles. Son 3 estados con distinto nivel o estadio de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ. Y en los 3 está plenamente documentado la existencia de estas prácticas, así como las consecuencias dañinas de quienes han sido sometidas a ellas. ¿Qué hacer? Primero, visibilizar y concientizar sobre el problema, exigir que el Estado actúe, poner fin a la instrumentalización de la LGBTI-fobia desde gobiernos y desde la política, mirar críticamente enfoques punitivos, enfoques que patologizan a las personas LGBTIQ y aplicar un enfoque preventivo, y de esto hablaré más en mi segunda intervención. Es muy importante que el Estado no solo castigue, no solo repare, que es fundamental, sino que prevenga, que el Estado no llegue cuando el daño ya se hizo, sino que el Estado pueda actuar antes que este daño se produzca. Lo siguiente lo dejo para mi segunda intervención. Muchísimas gracias. Buenas tardes nuevamente, señores comisionados y comisionadas. Mi nombre es Ana Lanz y soy directora de la organización Visibles. Agradezco la oportunidad nuevamente de dirigirme a ustedes, esta vez en representación de Asociación Lambda, el colectivo de hombres trans, Transformación y Visibles, organizaciones que defendemos los derechos de las personas LGBTIQ+ en Guatemala. Los esfuerzos que buscan corregir la orientación sexual y la identidad de género, o sus abreviaturas ECOSIEG, representan una de las violaciones más profundas a la integridad humana. Estos mecanismos no solo carecen de base científica, sino que constituyen actos de tortura psicológica y física para las personas LGBTIQ+. Según el Observatorio de Asociación Lambda, el castigo público se utiliza como una herramienta común para humillar a quienes desafían la cis heteronorma. Recientemente se documentó un acto de extrema crueldad en el departamento de Huehuetenango. 2 mujeres trans fueron fuertemente golpeadas por un grupo de hombres que, no conformes con la agresión física, las desnudaron y grabaron el acto para publicarlo en redes sociales. Este tipo de violencia no solo busca dañar físicamente, sino deshumanizar y exponer a las víctimas, utilizando el escarnio público como una advertencia para toda la comunidad y con la convicción de que la identidad de género y la orientación sexual son conductas que deben ser corregidas y castigadas mediante el dolor y la humillación. Tan solo en 2025, la clínica médica del colectivo Transformación documentó que el 60% de sus usuarios hombres trans fueron víctimas de violencia sexual correctiva, perpetrada en su mayoría dentro del núcleo familiar. La violencia estructural hacia las personas LGBTIQ+ en Guatemala trasciende de lo discursivo y se convierte en una política de Estado que amenaza directamente sus derechos. Según un estudio realizado por Visibles, existe amplia evidencia de que el Estado de Guatemala ha construido alianzas interinstitucionales con actores antiderechos de manera deliberada, permitiéndoles promover y con muy pocas restricciones sus agendas contrarias a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, tanto dentro del Estado como en otras esferas sociales. En el Ministerio de Salud se continúa patologizando las identidades trans al mantener la clasificación internacional de enfermedades CIE 10, pese a que la Organización Mundial de la Salud eliminó esas categorías en la CIE 11 en 2019. Además de no reconocer a las personas intersex, lo que perpetúa prácticas médicas no consentidas como mutilaciones y cirugías en la niñez. Entre 2016 y 2024 se registraron 547 diagnósticos patologizantes, en su mayoría bajo las categorías 1. Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexual. 2. Trastorno de la identidad de género. Desde el 2021, el Congreso de la República de Guatemala ha intentado aprobar 5 leyes que criminalizan a las personas LGTBIQ+, con la narrativa de proteger a la familia tradicional, contrarrestar la supuesta ideología de género y penalizar a las identidades distintas a la heterosexual.
Esta persistencia legitima la posibilidad de aplicar prácticas correctivas en instituciones públicas, hospitales, a través de metodologías médicas, psiquiátricas y psicológicas diseñadas para forzar cambios en la identidad, la expresión y la orientación sexual de las personas. La ausencia de políticas que reconozcan los ECOSIEG como violaciones de derechos humanos y la falta de infraestructura de protección, denuncia y sanción provocan una validación indirecta. Al no sancionar ni prohibir, las instituciones permiten que estas prácticas continúen y se normalicen, reforzando un círculo de violencia institucional y social. Combatir las ECOSIG requiere acción estatal para proteger y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Por lo tanto, solicitamos a esta comisión que se incorpore la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas de toda forma de discriminación en el ordenamiento jurídico guatemalteco, que inste al Estado de Guatemala a cesar alianzas con grupos antiderechos y su promoción de políticas basadas en prejuicio y discriminación, que brinde seguimiento a los avances de las instituciones del organismo ejecutivo para la construcción de políticas públicas y protocolos que garanticen los derechos de las personas LGBTIQ+. Iván Chávez Barahona, presidente de Fundación Iguales, en representación de la Red de Litigantes de las Américas y la coalición LGBTIQ+, de la OEA. El panorama muestra avances normativos importantes, pero también la persistencia de prácticas, la falta de implementación efectiva de normativa y la oposición política y cultural. La experiencia comparada evidencia que la prohibición legal es necesaria, pero insuficiente. Se requieren medidas administrativas, educativas y preventivas, así como mecanismos de reparación integral para las víctimas. En Colombia, organizaciones de la sociedad civil han liderado procesos legislativos para prohibirlas. Actualmente se estudia en el Congreso el proyecto de ley 365 de 2024 que busca prohibirlas expresamente y establecer medidas de prevención, atención integral y reparación. Sin embargo, enfrenta oposición basada en la desinformación y prejuicios, lo que ha derivado en narrativas de odio y violencia contra activistas. En Canadá se cuenta con una prohibición federal, pero esta debe acompañarse de educación, apoyos afirmativos y mecanismos centrados en las personas sobrevivientes. La criminalización, aunque esencial, debe ir acompañada de medidas que garanticen que las leyes se apliquen de forma efectiva, protegiendo especialmente a quienes están en mayor situación de riesgo, garantizando así un enfoque multifacético. En Paraguay, la Ley de Salud Mental 7018-2022 prohíbe diagnósticos basados en la orientación sexual o identidad sexual, lo que implica la prohibición de estas prácticas. No obstante, no existen acciones concretas del Ministerio de Salud para implementarla, lo que evidencia una brecha entre la norma y la realidad. En Ecuador, desde 2001 se documentan casos de personas LGBTQ+, encerradas en centros de rehabilitación de adicciones para modificar su orientación sexual o identidad de género. Aunque en 2014 se tipificaron estas prácticas como delitos de tortura y se reconocieron los delitos de odio contra personas LGBTQ+, no se registran procesos judiciales iniciados bajo estas figuras. La práctica persiste en espacios privados y domiciliarios, mientras la institucionalidad enfrenta recortes, desmantelamiento y retrocesos en derechos humanos. En México, las llamadas terapias de conversión fueron prohibidas en 2024 en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, y al menos 23 entidades federativas contemplan algún tipo de prohibición. Sin embargo, la armonización estatal es desigual y presenta deficiencias técnicas que generan riesgos de impunidad. Persisten tres problemas: la fragmentación normativa, sanciones diferenciadas y la ausencia de mecanismos efectivos de implementación. La Suprema Corte ha comenzado a fijar límites claros, invalidando excepciones familiares y exigiendo precisión técnica. La erradicación efectiva requiere prevención estructural, supervisión de centros privados y reconocimiento de la familia como parte del sistema de protección. En Chile, estas prácticas afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes, y la evidencia muestra que son impulsadas por familias, iglesias y psicólogos, dejando secuelas graves: depresión, angustia, trastornos alimenticios e ideación suicida. Ninguna denuncia de 12 casos documentados por OTD prosperó en la justicia. Si bien Chile ha avanzado en los programas de acompañamiento para la identidad de género creados en 2018, que han salvado vidas de numerosas infancias trans, esto se ve amenazado por sectores antiderechos cuando el camino debería ser ampliar estas prácticas. En Panamá, un estudio reciente de Fundación Iguales documentó que 1/3 de una muestra de 110 personas LGTBIQ+ reportó haber sufrido prácticas de conversión, incluyendo intervenciones religiosas coercitivas, terapias psicológicas sin base científica y coerción por figuras de autoridad.
Testimonios recogidos ilustran el impacto. Fui obligado a ver pornografía. Me llevó una profesora de la escuela en contra de mi voluntad, señaló un declarante. Estas experiencias se asocian con depresión, ansiedad, homofobia internalizada y pensamientos suicidas. En contraste, se identificaron factores protectores como el apoyo familiar afirmativo, la pertenencia a comunidades LGTBIQ+, y redes profesionales capacitadas que reducen los riesgos psicosociales. Sin embargo, el país carece de legislación, protocolos y estadísticas oficiales, lo que configura un escenario de tolerancia estatal. Buenas tardes, estimados comisionadas y comisionadas. Yo soy Cayetana Salao, del Taller de Comunicación Mujer de Ecuador, parte de la coalición LGBTI de incidencia en la OEA. Ante estas graves vulneraciones de derechos humanos en contra de las personas LGBTI, recomendamos a los estados adoptar legislación expresa que prohíba estas prácticas en todas sus modalidades, asegurando medidas preventivas de supervisión, sanción y reparación. Establecer mecanismos de supervisión y sanción en el ámbito profesional de la salud mental, espacios espirituales, religiosos, educativos, comunitarios o sociales, garantizando que no exista servicio alguno aplicado bajo criterios discriminatorios o sin sustento científico que vulneren nuestros derechos. Esto implica establecer controles efectivos sobre estos espacios, así como protocolos claros para su inspección. Pedimos también incorporar protocolos obligatorios de atención afirmativa en los servicios de salud, con formación especializada del personal y con rutas de atención que protejan a las personas LGBTIQ+. Generar estadísticas oficiales sobre estas prácticas de conversión es necesario para dimensionar el problema y diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Desarrollar campañas de sensibilización pública que promuevan el respeto a la diversidad sexual y de género y que informen sobre los daños que generan estas prácticas en la salud mental y en las vidas de las personas. Pedimos también garantizar mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas, incluyendo apoyos psicosociales, jurídicos y comunitarios con un enfoque centrado en las y les sobrevivientes. Finalmente, solicitamos respetuosamente a la Comisión que continúe monitoreando la situación, que inste a los estados a adoptar medidas efectivas, incluyendo la aprobación de marcos legales como el proyecto de ley 365 en Colombia y que acompañe los esfuerzos de la sociedad civil y de los sobrevivientes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todas, señor presidente, comisionados y comisionados. Mi nombre es Daniela Belmont, soy una mujer trans sobreviviente a prácticas de conversión y hoy comparezco ante esta honorable comisión como directora ejecutiva de la Fundación GAT y como representante de la Red Nacional de Personas Sobrevivientes a Prácticas de Conversión. Nuestra red está conformada actualmente por más de 50 sobrevivientes en toda Colombia. Nació del dolor, pero también de la convicción de que ninguna persona más debe jamás ser sometida a lo que nosotras, nosotros y nosotres hemos sido sometidas durante años. Agrupa decenas de voces que durante años permanecieron silenciadas por la vergüenza, el miedo y la culpa, que hoy alzamos la voz para decir y gritar que no tenemos nada que curar. En Colombia hemos documentado más de 50 casos de prácticas de conversión. Esta cifra sabemos que es apenas la punta del iceberg, pues revela una realidad que ha permanecido en la clandestinidad y en la impunidad completa, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Hemos identificado diferentes tipos de actores que perpetúan estas violencias. Primero, instituciones religiosas confesionales y laicas, como Lazos de Amor Mariano, que han sometido a jóvenes, muchos de ellos menores de edad, a rituales de exorcismos, ayunos extremos y mortificaciones físicas, bajo el pretexto de liberarlos del demonio de la homosexualidad. Segundo, colectivos de iglesias protestantes como el grupo Es Posible la Esperanza y Romanos 6, que operan bajo discursos pseudoterapéuticos diagnosticando a personas con AMS o PMS, atracción o proyección hacia el mismo sexo, como si se tratara de una enfermedad que debe ser curada. Tercero, y quizás el más preocupante por el abuso de la confianza, actores institucionales, profesionales de la salud, psicólogos y médicos que desde posturas retrógradas y guiadas por creencias religiosas utilizan sus consultorios para imponer terapias que no tienen ningún sustento científico y medicando innecesariamente y profundizando un daño en la salud mental de las víctimas y rompiendo también nuestros lazos familiares.
Las prácticas de conversión en Colombia no son eventos aislados ni meras orientaciones espirituales, siguen patrones sistemáticos de vulneración que hemos podido documentar gracias al valor de quienes han roto el silencio. Hemos encontrado hormonización forzada y innecesaria, especialmente en adolescentes y niños, para intentar corregir estos rasgos considerados afeminados o masculinos, ayunos prolongados, exorcismos y liberaciones, y discursos violentos que culpan a las madres de que el cariño que ofrecen a sus hijos es una condición que deben eliminar para corregir a sus infancias. Hemos encontrado engaños sistemáticos, además, donde se presenta esta ayuda como lo que en realidad es un proceso de destrucción y autoestima para la identidad de todas las personas. Las consecuencias en Colombia de quienes hemos sido afectadas por las prácticas de conversión son devastadoras. Y continuaría la intervención en la segunda parte. Muchas gracias. Excelentíssimas comissárias e comissários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sou Caia Maria, diretora de programas e advocacy da Rede Intersexo Brasil. Agradecemos a oportunidade de contribuir para essa audiência sobre os efeitos das práticas destinadas a modificar a orientação sexual, a identidade e a expressão de gênero. No Brasil, apesar de avanços importantes no reconhecimento jurídico dos direitos da população LGBTQIA+, persistem práticas que buscam suprimir ou modificar a diversidade sexual e de gênero, além das características sexuais. Essas práticas partem da ideia de que orientações sexuais, identidades de gênero, variações das características sexuais que não correspondem às normas heterossexuais, cisgêneras e endossexo devem ser corrigidos ou normalizados. No campo profissional, o Conselho Federal de Psicologia proíbe, desde 1999, intervenções destinadas a modificar a orientação sexual. No entanto, evidências produzidas por organizações da sociedade civil indicam que práticas de conversão continuam ocorrendo no país. Essas práticas aparecem em diferentes contextos, incluindo ambientes religiosos, familiares, comunitários, espaços de aconselhamento informal e também através de estupros corretivos. Em 2023, o Brasil registrou 354 casos de estupro contra a população LGBTQIA+. Muitas dessas intervenções ocorrem durante a infância ou a adolescência, frequentemente sob pressão familiar ou institucional. Além disso, há relatos que comunidades terapêuticas administradas por diversas instituições religiosas que praticam internação para tratamento de usuários de drogas são, na verdade, um disfarce para as práticas de conversão. Familiares internam seus parentes nesses locais para tratamentos forçados. E muitas dessas instituições são financiadas pelo governo brasileiro. Além das chamadas terapias de conversão, também observamos práticas nocivas destinadas a modificar as características sexuais, por meio de intervenções médicas repetitivas, desnecessárias, irreversíveis e não consentidas, realizadas para impor padrões binários de sexo e gênero às pessoas intersexo. O Brasil ainda não adota medidas legislativas, administrativas ou jurídicas para assegurar a erradicação da mutilação genital intersexo, descumprindo diversas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de mecanismos globais de direitos humanos. A mutilação genital intersexo é perpetuada no Brasil através de intervenções médicas que ocorrem sem consentimento livre e informado e que produzem consequências permanentes para a integridade física e psicológica das pessoas afetadas, pelo que solicitamos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a publicação de um relatório específico sobre a questão intersexo. Dando continuidade, meu nome é Vitor De Wolff, sou presidente da ABGLT, Associação Brasileira LGBTQIA+. Os efeitos dessas práticas são profundos e duradouros. Relatos de vítimas e estudos produzidos por organizações de direitos humanos indicam que pessoas submetidas a práticas de conversão frequentemente experimentam ansiedade, depressão, isolamento social e ruptura de vínculos familiares. Essas práticas reforçam o estigma e contribuem para legitimar formas mais amplas de discriminação e violência contra pessoas LGBTQIA+. No Brasil, esse cenário ocorre em um contexto estrutural de violência. Organizações da sociedade civil registram centenas de mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, todos os anos, e o país permanece há mais de uma década entre aqueles com o maior número absoluto de assassinatos de pessoas trans no mundo. Apesar da gravidade da situação, persistem importantes lacunas institucionais. Não existem dados oficiais sistematizados sobre a ocorrência de práticas destinadas a modificar a orientação sexual, identidade de gênero ou características sexuais. Também não há legislação específica que proíbe essas práticas de forma abrangente, ou que estabeleça mecanismos claros de prevenção, investigação e reparação para as vítimas.
Diante desse cenário, solicitamos respeitosamente que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos inste o Estado brasileiro... Diante desse cenário, solicitamos respeitosamente que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos inste o Estado brasileiro a 1. Adotar medidas efetivas para prevenir e erradicar práticas destinadas a modificar orientação sexual, identidade de gênero e características sexuais. 2. Fortalecer mecanismos de denúncia e proteção para vítimas. 3. Desenvolver políticas públicas baseadas em direitos humanos e evidências científicas. 4. Cessar toda forma de financiamento a instituições que promovam essas práticas. E 5. Implementar sistemas de produção de dados que permitam compreender a dimensão dessas violações. Garantir que nenhuma pessoa seja submetida a práticas destinadas a negar sua identidade, sua orientação ou sua diversidade é uma obrigação fundamental dos Estados no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Muchas gracias y gracias por el uso del tiempo tan preciso. Vamos a empezar con la intervención de la Comisión Interamericana para comentarios, preguntas. Está aquí además la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Cooperación y Promoción, María Claudia Pulido, que se incorporó a la mesa. A continuación, la comisionada Marion Bethel. Por favor, adelante, comisionada. Thank you, President José Luis Caballero. And I start by thanking the State Party, Argentina, for their opening remarks. And as I understand this session, it is about the effects of practices aimed at modifying sexual orientation, gender identity, and gender expression. And the statement made by the representative from Argentina was not, in my view, did not address this issue. There was a lot said about children being the absolute priority of the government and the primary care of children and children being at risk and adverse effects. But I still did not hear the States Party's position on the title at hand, which is the effects of practices aimed at modifying sexual orientation, gender identity, and gender expression. I now turn to civil society, and I thank you for your witnessing and your chronicling and your documenting of the effects of the modifications and practices aimed at modifying gender identity and gender expression. And you are bearing witness, you are the persons on the ground who are experiencing and survivors of these practices. So I want to start by talking about the Inter-American Standards on Gender Identity, and then moving into the issue of modifying gender identity expression, etc. So the Inter-American Standards on Gender Identity are driven primarily by the Inter-American Court on its 2018 advisory opinion, which asks member states to recognize the individual's self-perceived gender identity through swift, transparent, and accessible legal procedures. And these standards would prohibit then discrimination based on gender identity expression and would prohibit any kinds of conversion therapies that require modification of gender identity. And so the standards require the protection of trans and gender diverse persons from any kind of violence, including conversion therapies that are inherently violent. So the key aspects of the Inter-American Standards on Gender Identity, which you are familiar with, include legal recognition and rectification of gender markers on public records to match an individual's self-perceived gender identity. And of course, non-discrimination is a major part of the Inter-American Standard, where gender identity and expression are protected under the American Convention on Human Rights. States are asked to pursue due diligence against violence against the LGBTQI+ community, and the IACHR calls for specialized enhanced due diligence to investigate and punish violence against trans individuals and LGBTQI+ persons. So the issue of self-perception, states are required to have legal recognition that is not based on medical, psychiatric, or psychological evaluations that pathologize individuals, particularly with trans identities.
So the Inter-American Standard upholds discrimination, anti-discrimination, and protection from violence. And the gender identity is a constitutive element of a person's identity. Moving on from there, and this is also anchored in the Convention of the Belém do Pará, where states have an enhanced due diligence and obligation to prevent, investigate, and punish violence against trans and gender diverse persons. Moving on then, this application of the IACHR standards is applicable to children and adolescents. The IACHR affirms that these standards are fully applicable to children and adolescents, and that states must recognize gender identity of non-binary and trans youth. It also prioritizes the best interests of the child and their emerging autonomy during this recognition process, and requests that states foster an educational and home environment to prevent school dropout and social exclusion. Coming from the UN also, where I sat on a human rights treaty body for 8 years, there are conversion therapies are widely recognized by the UN international human rights bodies and medical organizations as harmful, ineffective, and scientifically invalid. And these practices, as you have put forward, are rooted in pathologization of the LGBTQI+ community, and are considered a violation of the fundamental human rights. And so the 2 UN independent experts that I certainly sat with at the UN really were strong advocates, of course, on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, and concluded that conversion practices can amount to torture, which you have also put forward. And so there are, you've also outlined many of the harmful effects and physical and psychological damage of conversion therapies: mental health decline, suicidal ideation, trauma and stress, physical harm, and many that you have put forward. I don't need to go through all of them. Social isolation in particular, feelings of abandonment. But conversion therapies violate at least 7 human rights violations. 1, the right to be free from torture and cruel, inhuman, or degrading treatment. It violates the right to health. It violates the right to privacy, the right to freedom and expression, the right to dignity of persons, and the right to non-discrimination and equality. And the UN has called on the ban of all of these practices, emphasizing that no medical justification can constitute and does constitute an abuse of human rights. Conversion therapies. Thank you. Gracias, comisionada Bettel. Le doy la palabra ahora a la comisionada Rosa María Payá. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil por venir hasta aquí, por trasladarnos sus preocupaciones sobre un tema que tiene tantas consecuencias para las vidas de las personas afectadas. También muchas gracias al Estado de Argentina por hacerse presente también en mi capacidad como relatora de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por su actualización del marco normativo en Argentina y también las bases que sustentan esta actualización. La sociedad civil ha hablado muy claramente de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Por favor, ¿pueden ampliar y ahondar sobre esta situación que ha sido mencionada con esos términos? La Comisión Interamericana, como ya han señalado, en distintos informes ha mencionado que toda persona debe estar protegida frente a la violencia, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y cualquier forma de discriminación, así como frente a prácticas que puedan afectar su integridad personal o su autonomía. En ese sentido, los reportes, las alegaciones escuchadas sobre la llamada violencia sexual correctiva
y otras prácticas abusivas que hemos escuchado hoy son preocupantes, son dolorosos. Ustedes han sido concretos en brindar recomendaciones y yo quisiera la mayor concreción posible con respecto a protocolos, a sensibilización. ¿Ustedes podrían precisar, por favor, las diferencias entre estas prácticas de convención o ECOSIEC? ¿Cómo diferenciamos esto de una categoría de psicoterapia cualquiera, de una consejería profesional, de una persona adulta que busca de manera voluntaria una dirección espiritual? ¿Cómo hacemos esta diferenciación de manera rigurosa, pensando en los protocolos? Para ambas partes, ¿podrían compartir ejemplos de buenas prácticas? Experiencias comparadas en la región o fuera de la región que puedan contribuir a orientar futuras recomendaciones, futuros estándares. Muchas gracias a ambos. Gracias, comisionada. Secretaria Ejecutiva Adjunta, por favor. Si tiene. Gracias, señor presidente. Primero, un saludo a la delegación argentina y un saludo a todas las organizaciones presentes y a las personas sobrevivientes, la solidaridad de la Secretaría Ejecutiva, y decir pues que en este informe que se está trabajando por un mandato de Asamblea General de la OEA, pues el equipo técnico de la Relatoría de Personas LGTBI considera que esta audiencia pues puede ser una fuente de información y está siendo extremadamente valiosa. Y hay como dos preguntas que yo quisiera destacar. Primero, ¿qué relación existen entre las prácticas de normalización y las cirugías que afectan a personas intersex, que fue un tema que ustedes también tocaron en la mesa? Y segundo, ¿cuáles serían las principales barreras que sufren o que enfrentan las personas sobrevivientes de estas prácticas correctivas para denunciarlas y qué tipo de reparación integral requieren? Entonces, esas serían las preguntas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva Adjunta. Yo pues quiero decir algunas cosas y luego preguntar que la Comisión Interamericana ha avanzado mucho en los criterios y en los estándares con respecto a las personas LGBTI, en el tema del derecho a la identidad sexogenérica, la expresión de género, a la orientación sexual. Ha avanzado en el tema de la necesidad de que los estados prevean legislación que regule las relaciones afectivas, el matrimonio igualitario, ¿no? Y hasta la opinión consultiva 24/2017. Ha avanzado mucho en el terreno de estas prácticas de conversión al determinar que sí constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y que pueden incluso llegar a ser tortura. Ha saludado las prácticas de los estados que están prohibiendo estas prácticas de conversión y luego ha hecho informes temáticos, ¿no? María Claudia Pulido nos hablaba de esta información que nos transitan para un informe que necesitamos, que queremos realizar como un pedido de la Asamblea General de la OEA sobre impactos de la violencia contra el colectivo LGBT. Es decir, la Comisión Interamericana y la Corte han dado claridad en estos temas y creo que esta audiencia tiene también sentido en la oportunidad de poder precisar los temas. Y yo quisiera hacer algunas preguntas. Una tiene que ver con lo que ha preguntado la comisionada Rosa María Payá, y es en el terreno si ustedes advertirían distinciones en estas prácticas de conversión, es decir, cuál es el terreno donde pudiera haber alguna cuestión de voluntad o tendrían alguna precisión que hacer o qué estableceríamos como, digamos, exhortativas de los estados, si puedo decirlo así, o de las sociedades a determinar un impulso a la voluntad de las personas para
desconocer su propia orientación o identidad de género. ¿Habría alguna distinción en esto? ¿Cuáles? ¿Cómo? Y luego también, ¿qué esfuerzos están haciendo o buenas prácticas que ustedes identifiquen para reincorporar a las personas que después han tenido estas prácticas de conversión y que luego pueden expresar el desarrollo de su personalidad, la igualdad, la no discriminación? ¿Dónde están? ¿Cómo se entretejen estas buenas prácticas? En señalar alguna de ellas. Quisiera tener mayor conocimiento de la iniciativa de ley de Colombia, también eso, por favor, si nos pueden decir. Y al Estado, pues, tengo la misma impresión de la comisionada Bettel. Me da un poco la impresión que hubo mucho acento en el tema de las infancias, pero no en realidad sobre estas prácticas de conversión, y quisiera pedirle una mayor precisión y también preguntarle qué esfuerzos están haciendo para garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las personas, los colectivos mayormente discriminados, excluidos. La Comisión ha visto con mucha preocupación la eliminación del Ministerio de la Igualdad y la Discriminación en Argentina hace algunos años, y entonces, ¿por dónde estarían los esfuerzos del Estado encaminados a este tema? Muy bien, entonces concluye la intervención de la Comisión. Devuelvo la palabra. Tiene uso de la misma el Estado de Argentina por 4 minutos. Adelante, y luego vemos sociedad civil. Muchas gracias. Espero poder responder en los 4 minutos, y si no me comprometo a presentar por escrito o como sea para ampliar la información. Bueno, una primera aclaración que deseo formular es que el Estado argentino repudia enfáticamente la violencia narrada por los integrantes de la sociedad civil, y en lo personal me solidarizo con las víctimas de los hechos aberrantes que han denunciado. En ese sentido, entiendo que la Argentina es un país donde prima el respeto de los derechos humanos para sus habitantes y un grado significativo de libertad. No existen castigos a individuos por el simple hecho de su orientación sexual ni a los activistas. Además, la administración actual se ha tomado en serio la persecución de los delitos, dando herramientas al Poder Judicial para que pueda castigar adecuadamente a los perpetradores de las violencias enunciadas. Más aún, en cuanto al anclaje normativo, el Código Penal de la Nación Argentina castiga con una pena agravada de prisión o reclusión perpetua, la más grave de todas las penas del Código, aquellos homicidios cometidos con motivo de la orientación sexual de las personas, artículo 80 e inciso 4. En segundo orden, agradezco la pregunta realizada por la comisionada Marion Bettel y también por el señor presidente, que van en la misma línea. Y es cierto que hice demasiado énfasis en la protección de los niños, y aprovecho para enfocarme un poquito más. Los informes científicos que he mencionado, tanto el de Estados Unidos como el informe CAS del Reino Unido, hacen hincapié en la importancia, o mejor dicho, en la falta de evidencia científica concreta sobre los efectos adversos de estas prácticas de intervención en los menores. En definitiva, lo que termina siendo, como dije hace un rato, es recomendar que se prohíban hasta al menos los 18 años, es decir, a los menores de edad. Y por otra parte, ambos estudios lo que recomiendan es un abordaje psicoterapéutico. Y en línea con la pregunta que formulaba la comisionada Rosa María Payá, es importante que, en la medida de lo posible, se pueda distinguir cuando hablamos de una terapia o práctica, como recién hicieron la aclaración, de conversión y cuando no. Y en ese sentido me parece ilustrativo, entiendo que en la materia es uno de los informes más importantes, que es el informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual, el costarricense Víctor Madrigal Borlós, que él hace un abordaje en el año 2020, si mal no recuerdo, que me parece extremadamente adecuado. Sin embargo, humildemente me permito hacer algunas aclaraciones, y es que entiendo que identifica estas prácticas de una manera muy amplia, es decir, que interpreta como, cito, perpetradores o promotores de estas terapias o prácticas a diferentes actores sin distinguir en cada caso cuál injerencia tienen. Así, él habla de proveedores públicos y privados de atención de salud mental, organizaciones religiosas, curanderos tradicionales, miembros de la familia y la comunidad, autoridades políticas
y otros agentes. En definitiva, ¿cuál es el giro argumental que pretendo dejar en evidencia? Es que, primero, no tenemos evidencia científica de los eventuales perjuicios que podría traer para los menores. Segundo, no todas las terapias deben ser consideradas terapias de conversión en sentido peyorativo, y la importancia de la psicoterapia para coadyuvar y colaborar en la atención médica de las personas con disforia de género. Bueno, tenía bastantes cosas, pero me voy a centrar en las preguntas concretas. Y en cuanto a las prácticas comparadas, también en referencia al paradigma anterior, que podemos ubicar históricamente en la década de los 90, que era el paradigma de la hormonización, en menores particularmente, y por eso quiero enfocarme y enfatizar que estamos hablando de los menores. Que hubo un cambio de paradigma y desde incluso el Reino Unido, Estados Unidos, y cito algunos ejemplos concretos que han dado vuelta, han revertido su situación, simplemente menciono los países, y Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Francia, Países Bajos, Brasil, Chile, Noruega, Finlandia y Suecia. Muchas gracias. Gracias, subsecretario Mugaburu. Muchas gracias por el uso del tiempo también. Ahora tiene la sociedad civil la palabra. Son 24 minutos. Recuerdo que después de la primera intervención hay que dar la palabra a Alberto de Belaunde, que estará en línea entre la primera y segunda intervención. Y les recuerdo también que hay que volver a decir su nombre, por favor, de quienes van a intervenir. Adelante. Empiezo. Mi nombre es Marcela Romero y soy referente de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans. Bueno, quería decirle al representante de Argentina que tiene que sentirse orgulloso que vive en un país donde se respetan los derechos humanos de las personas, de la diversidad, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, aborto legal y gratuito, cupo laboral. Decirle al representante de Argentina que hable de Argentina, no de Inglaterra ni otros países, que se informe de la situación trans en Argentina. Nosotros salimos de la exclusión social en la cual muchos de los gobiernos represivos nos metieron dentro de la exclusión social, la marginalidad. Con el cupo laboral ingresamos al circuito laboral. Más o menos somos 20.000 personas trans en Argentina, un número muy alto de personas trans trabajando, ingresamos al circuito laboral. También decirle que yo fui niña, tengo 62 años, creo que soy mayor que el representante de Argentina, y las terapias de conversión que me dieron fueron, primero, que me atienda un psiquiatra. Después la dictadura militar con golpes y encarcelamientos y persecución de la dictadura militar en Argentina. Después pudimos lograr derechos. Yo conocí la democracia a los 40 años. Mi identidad, poder ingresar al circuito laboral, poder tener un crédito, y ahora nos encontramos con un gobierno que nos quiere quitar derecho. ¿Eso es democracia? Porque la verdad que veníamos avanzando y veníamos saliendo de esa marginalidad en la cual nos llevaron a no poder estudiar, a no poder acceder a los beneficios que acceden las personas en mi país. Yo decirle al gobierno argentino que es necesario que se trabaje con las organizaciones y que realmente hablemos de derechos humanos, porque si seguimos hablando de personas en la cual quieren eliminarnos, no nos van a eliminar, porque mi generación está acá sentada reclamándole al gobierno argentino. Una generación que pasó toda la represión desde los años 70 en adelante. Y tenemos una generación de personas trans, niños y adolescentes. También decirle al representante de Argentina que ya hay personas trans que ingresaron a nivel educativo, que están en la universidad, niñas que hicieron la primaria y la secundaria con su identidad, que no tuvieron que recibir tirones de pelo de los padres, los maestros del Estado, para que se comporte correctamente como quiere el Estado, en este Estado, no otro Estado.
y tenemos compañeras y compañeros ya en la universidad que van a ser futuros profesionales con su identidad de género. Eso nos privaron otros gobiernos a mi generación, que nos hizo vivir en la exclusión social totalmente bajo la línea de la pobreza y la violencia institucional. Yo creo que los derechos humanos son de usted y también son míos. Yo tengo derecho también de estudiar, de trabajar y de vivir con mi identidad como yo vivo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es... Tenemos que ir al Zoom, entiendo, ¿verdad? Que estaría Alberto de Belaunde y luego ya se combina con ustedes en presencial. Entonces... Muchas gracias. Para responder a las inquietudes de la comisión, creo que es importante tener en cuenta que el concepto de práctica de conversión es amplio, porque existen diversos tipos de prácticas de conversión. Hay las que son realizadas por malos profesionales de la salud mental, por médicos, por los llamados coach, incluso por líderes religiosos. ¿Cuáles son los elementos comunes que tienen estas prácticas? La primera es que tiene un elemento sistemático. Se trata de acciones repetidas en el tiempo. La segunda es cuál es el objetivo. La intención es suprimir o cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las personas LGTB. Y finalmente, el hecho de tener una valoración en torno a las identidades diversas negativa, donde se considera que es una enfermedad, una anomalía o una conducta moralmente reprochable. Esos son los tres elementos que creo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar si estamos o no ante una práctica de conversión. Una buena práctica que existe a nivel legislativo es que los estados, al momento de definir qué es una práctica de conversión, han tomado también una vía legislativa poco ortodoxa, pero creo que es útil en este caso, que es que acompañan artículos señalando que no son las prácticas de conversión. Entonces, por ejemplo, aquellas acciones para que una persona trans pueda vivir de acuerdo a su identidad de género, aquellas decisiones de salud que tiene que tomar, no pueden ser consideradas prácticas de conversión, porque lo que buscan es que viva de acuerdo a su identidad. Tampoco pueden ser consideradas prácticas de conversión aquellas consejerías que buscan que una persona pueda tener un acompañamiento para definir su orientación sexual o su identidad de género. Porque estas consejerías no parten de una censura o de un objetivo de cambio. Lo que buscan es ayudar a la persona a que pueda conocer más y aceptar su identidad. Desde Outright International, nosotros vamos a alcanzar a la Comisión una guía legislativa que hemos hecho que recoge las mejores prácticas a la hora de legislar en distintos países, así como informes recientes que tenemos sobre la materia con casos específicos y buenas prácticas. Sí quisiera terminar mi intervención señalando algunos aspectos respecto a la necesidad de un enfoque preventivo, que el Estado no se concentre solo en sancionar, sino también en prevenir, mejor dicho. Una ley que establezca responsabilidades específicas en los distintos niveles de gobierno, campañas públicas que promuevan aceptación y mensajes consistentes del Estado, capacitación a los profesionales de la salud para brindar atenciones afirmativas, la prohibición del financiamiento estatal a entidades y instituciones que promuevan prácticas de conversión, la adecuada documentación de casos, el asegurarse que existan canales de denuncia donde los sobrevivientes no sean revictimizados, la necesidad de que el Estado asegure servicios de atención psicosocial y legal para acceder a la justicia. Y también creo que es muy importante tener en cuenta y repetir que si bien una ley contra las prácticas de conversión es importante y es necesaria, los estados hoy ya cuentan con las herramientas
para luchar contra las prácticas de conversión, porque se tratan, como bien ha señalado la Comisión, de prácticas crueles, inhumanas y degradantes que pueden llegar incluso a ser tortura. Una ley ayudaría, por supuesto, pero esto no debe ser óbice ni excusa para exigir que los estados hoy protejan a las personas LGBTIQ contra este tipo de prácticas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Stacy Velázquez, soy directora ejecutiva de la organización Trans Reinas de la Noche en Guatemala y quisiera contestar a la comisionada Rosa María Paya cuándo se diferencia una terapia de conversión con una atención de salud psicológica normal, cuando nos patologizan. Creo que cuando la atención nos patologiza es cuando empieza la terapia de conversión y es ahí donde el enfoque de curar una ansiedad o una depresión pierde todo su fin en el tema de atención psicológica. Creo que cuando nos patologizan es cuando se puede diferenciar de una atención integral y de una terapia de conversión. Y quiero contestarle a la comisionada adjunta. Cuando hablamos de reparación, por ejemplo, a mí me robaron mi niñez y mi adolescencia. A los 12 años el Estado me puso en una calle a prostituirme y el Estado fue cómplice de esa trata de personas. ¿Cómo nos reparan? Se tienen que tomar todos estos elementos. La trata de personas, por ejemplo, tengo 40 años y no he terminado la universidad porque ahora me tengo que ocupar de trabajar y cuando tenía que estar estudiando, el Estado me estaba tratando, me estaba prostituyendo y me estaba también imponiendo un contexto de sobrevivencia. Entonces, la reparación tiene que ser integral, tiene que incluir la reparación digna hacia los cuerpos, lo social, lo cultural y lo económico. Obviamente de que cambiar las legislaciones. Hay que penalizar las terapias de conversión, creo que esa sería una reparación digna. Y lo otro es reconocer la orientación sexual e identidad de género de los niños, niñas y adolescentes. Por eso nosotras en nuestra clínica Transvivir GT tenemos una atención desde una mirada despatologizante. Atendemos a 1.200 compañeras al año y esas 1.200 compañeras pueden tener un tratamiento psicológico despatologizante. También solicitarles que si en algún momento de sus intervenciones pueden al Estado de Guatemala, al Ministerio de Salud, si le pueden recomendar que la estrategia de salud integral y diferenciada para personas trans 2015-2030 pueda ser por ciclos de vida, porque por el momento solo es para personas mayores de 18 años y eso todavía nos está afectando, todavía le siguen robando la niñez y la adolescencia a los niños, niñas y adolescentes de Guatemala. Gracias. Buenas tardes, Alex Castillo, coordinador del colectivo de hombres trans Transformación. Creo que desde la desatención de los estados, la falta de ley de identidad de género en la región centroamericana, y no digamos querer legislar bajo el mandato divino de la familia tradicional del nacer, crecer, reproducirnos y morir, hace que la violencia sexual vista desde cualquier índole, sobre todas las personas asignadas al nacer, sea impuesta desde nuestras propias familias, que quieren normalizar nuestros cuerpos y que reconozcamos identidades a las cuales no nos identificamos ni orientaciones sexuales. Buenas prácticas, hechos desde la sociedad civil. La Clínica de Hombres Trans Transformación es la que ha reportado más del 80% de sus usuarios con violencia sexual correctiva y la gran mayoría realizada desde su propia familia. Quisiera poner ejemplos claros y es el de mi caso. Soy un cuerpo gestante que por violencia le tocó tener 2 hijos, una nieta, los cuales son víctimas colaterales que nadie, absolutamente nadie, habla ni reconoce de la violencia a la que son sometidas hoy después de que este cuerpo gestante fue sometido a violencia sexual correctiva. Creo que esos son temas muy importantes que se deben de tomar en cuenta porque ningún tipo de violencia debe de ser permitida. Y la única buena práctica que tenemos son los pequeños espacios y el recorte de recursos que tenemos la sociedad civil para poder atendernos como víctimas y sobrevivientes de violencia, no solo a nivel primario, sino también de las familias que nos acompañan en este largo sufrir y desesperación a las que son sometidas también. Muchísimas gracias.
Iván Chanes Barahona, presidente de Fundación Iguales. Bueno, primero agradecer a los comisionados por sus reflexiones y preguntas. Pensamos que este es un gran punto de partida justamente para un diálogo interamericano necesario. Como ven, aquí se ha, quizás por falta de conocimiento, traído temáticas que no se ajustan al tema de hoy, específicamente terapias de conversión, ya que a lo que venimos aquí es a explicar justamente de que toda forma no científica, no médica, no avalada por la ciencia que busque corregir la orientación sexual, la identidad, la expresión de género, puede llevar a una posible tortura, puede llevar a que una persona, un niño, un adolescente, viva toda su vida con riesgo suicida, viva toda su vida con homofobia internalizada, viva toda su vida depresiva. Eso es lo que venimos aquí, no a hablar de la hormonización de la niñez, no hablar de otros grupos humanos que merecen estar aquí presentes y dar una voz diferenciada a su realidad. Estamos hablando de cuando un psicólogo, un psiquiatra, un coach busca hacer una intervención que puede ser de diversas índoles. Ese es el problema también. Por eso hablamos aquí de prácticas y no solo de terapia, porque terapia puede ser un terapeuta, pero una práctica puede ser un coach o la persona que lleva un summer camp y que le obliga a un niño a ver pornografía heterosexual. Eso es una terapia de conversión. Son prácticas de diversa índole que buscan o creen que la orientación sexual, identidad y la expresión de género se pueden corregir o modificar o reprimir. Punto. Lo que está dentro de esa práctica es lo que se llama práctica de conversión o terapia de conversión, depende del país. Buscando responder a las diferentes preguntas, creo que ya empecé con algo. Otra es justamente, y agradezco a la comisionada Betel, que ha recordado el estándar interamericano. Tenemos la opinión consultiva 24, que es muy clara. Tenemos la Convención de Belén do Pará. Tenemos los reportes de los expertos independientes de Naciones Unidas. No es que hay que buscar nueva información, hay que estudiar lo que ya está y ver que, como lo presentamos en el informe de Panamá de 110 personas entrevistadas, un tercio sufrió terapias de conversión. Y hay una correlación, según científicos, o sea, psicólogos, psiquiatras, de quienes reciben una terapia de conversión tienen un alto grado de problemas de ansiedad, de depresión y de ideación suicida. Entonces, como lo mencionaron, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a llevar una vida libre de toda violencia y discriminación, de participar de la vida comunitaria, de los espacios educativos, va entonces truncado por estas pseudoterapias que no son científicas. Y para terminar, darle espacio a mi colega. En cuanto a buenas prácticas hay muchas. Yo quiero reafirmar la iniciativa de Colombia, un largo trabajo de concientización nacional sobre el daño de las prácticas y que lastimosamente por desinformación y por prejuicio, el gran problema que tiene la población LGBTI, todo termina en el prejuicio, no podía avanzar. Entonces algo importante para la Comisión es acompañar el proceso que las organizaciones como Profamilia, acá también los colegas del GAT están llevando adelante. Y por último, justamente, reafirmar que los estados tienen la obligación, primero, de proteger, en este caso, prohibir las terapias de conversión, pero no solo prohibirlas, sino fiscalizar, porque el problema está, muchas veces, aunque haya la ley, son espacios oscuros donde ocurren esto y no hay una vuelta atrás. Y por último, diseñar intervenciones basadas en evidencia, que sería justamente la correlación que debe tener en este caso los derechos humanos con los gremios que tratan salud mental, especialmente psicólogos y psiquiatras, para que se dé una respuesta afirmativa a la orientación sexual y la identidad de expresión de género. Lo dijo mi colega, no hay nada que curar. Si no hay nada que curar, ¿por qué hay que ir a terapia? Al contrario, la terapia debe ir para acompañar ese desarrollo de ese niño, de esa niña adolescente, a que lleve adelante una vida digna, sin miedo, sin violencia y en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, Cayetana Salao, del Taller de Comunicación Mujer de Ecuador. Una mujer lesbiana es citada por su familia y le dan un cóctel con drogas para que se quede dormida y vienen dos personas de un centro de rehabilitación de adicciones y se la llevan inconsciente, la encierran en un lugar, ahí adentro la violan, como mujer la violan para que se vuelva heterosexual. ¿Dónde está la voluntad
¿Dónde están las prácticas sin discriminación? ¿Dónde está el sustento científico para que eso sea una práctica tolerada y permitida en los estados? No reconocemos la idea de la tortura, no reconocemos la posibilidad de corregirnos cuando nuestros derechos están reconocidos en la Constitución y en los estándares interamericanos. Pedimos con toda claridad, con toda humildad, la posibilidad de existir sin violencia, sin tortura, sin discriminación, sin vivir nuestra existencia de manera vergonzosa. Cuando no hay voluntad de terapia, cuando no hay voluntad de acceso a la salud mental, hay coerción, hay violencia. Esa es la diferencia. Lamentablemente el tema intersexual en este caso no entra porque las intervenciones pasan en otro ámbito. Por eso hablamos de LGBT. Y bueno, sí queremos a veces incluir la I y la Q, pero en este caso en las terapias de conversión estamos hablando de otro terreno. Y gracias por la pregunta. Básicamente lo que nosotras pedimos es la comprensión de la voluntad. ¿Dónde está la voluntad cuando hay coerción, cuando hay violencia? Hola a todos, todas y todos. Mi nombre es Daniel Belmont de la Fundación GAT y de la Red de Sobrevivientes de Prácticas de Conversión. Frente a la pregunta sobre estrategias y recomendaciones, en Colombia 1 de cada 5 personas LGBTI ha sido sometida a prácticas de conversión y como respuesta hemos establecido una red nacional de sobrevivientes de apoyo mutuo y acción colectiva, porque no somos víctimas pasivas, sino sobrevivientes que transformamos justicia. A través de esto hemos ejercido unas alianzas con iglesias y centros espirituales afirmativos que reconocen también la diversidad, porque existen, y congresistas comprometidas como Carolina Giraldo y Mauricio Toro para proponer un proyecto de ley que se llama Nada que Curar o Quiérele Siempre y establece medidas de prevención, atención y sanción y crea un tipo penal autónomo de prácticas de conversión, donde también instamos a prohibir el uso de recursos públicos y la publicidad de estos servicios fraudulentos que no tienen ningún sustento científico. El proyecto de ley y su cartilla informativa se los haremos llegar para que todos conozcan a detalle la información y los documentos y cartillas que usan estos centros con falsas promesas que se derivan en prácticas de conversión. Es una carpeta que hemos recopilado con todos los casos de las más de 50 personas sobrevivientes en Colombia. Además, les haremos llegar los podcasts con historias de sobrevivientes en primera persona con varias reflexiones sobre las medidas de reparación. Desde la Fundación GAT estamos desarrollando además acciones que creemos que pueden replicarse frente a estas torturas. El acompañamiento psicoespecializado para sobrevivientes con un enfoque en trauma y afirmación de identidad, un litigio estratégico incluyendo acciones de tutela y denuncias penales para visibilizar estos casos y sentar precedentes judiciales en cada uno de los países que se reconozcan estas violaciones como lo que son crímenes motivados por prejuicios disfrazados de terapia y estrategias de comunicación que hemos desarrollado para desmontar mitos y decirle a la sociedad y a las familias y a las iglesias que no tenemos nada que curar. Para finalizar, señoras y señores comisionados, comparecemos con 3 solicitudes. Una muy corta que se refiere a la solicitud de la Comisión Interamericana emita un pronunciamiento explícito instando a los estados de la región y en particular a Colombia a prohibir las prácticas de conversión en todas sus formas. La segunda, pedimos que se exhorte a todos los estados a investigar y sancionar a todos los actores religiosos o profesionales de la salud particulares que promuevan o realicen estas prácticas y a cerrar los establecimientos donde hoy en día continúan operando. Mientras tenemos esta conversación, más personas de los sectores LGBT siguen siendo sometidas a estas torturas. La tercera, solicitamos que se reconozca el rol fundamental de las organizaciones sobrevivientes en la construcción de políticas públicas y que se nos garantice la participación efectiva en los espacios de decisión. Yo fui sometida desde los 11 hasta los 16 años a prácticas de conversión y a mi familia y a mí nos prometieron que era posible cambiar y corregir la persona que yo era. Después de muchos años de sanación he descubierto que lo que había que curar no era ni mi orientación sexual ni mi identidad de género, sino una sociedad que está enferma con criminalizar, patologizar, estigmatizar y torturar constantemente a las personas LGBT. Ninguna persona debería pasar por eso. Por eso es que siempre les decimos que las personas LGBT no tenemos absolutamente nada que curar. Gracias. Olá, sou Caia Maria, diretora de Programas e Advocacy da Rede Brasileira de Pessoas Intersexo Brasil.
as pessoas intersexo são desproporcionalmente afetadas pelas práticas destinadas a modificar suas identidades de gênero e expressão de gênero. Prova disso é que é o caso relatado pela pesquisadora Bárbara Gomes Pires em sua dissertação de mestrado, onde ela relata que uma pessoa a quem tinha sido indicada a cirurgia mutiladora intersexo foi reconsiderada a cirurgia porque os médicos compreenderam que a cirurgia não deveria apenas normalizar as características sexuais, mas também a sexualidade dela. Sendo aquela pessoa a quem tem sido indicada a cirurgia uma menina lésbica, a cirurgia perderia o seu efeito e portanto, foi negada a cirurgia àquela menina que tinha, inclusive, consentido pelo procedimento. No Brasil, a gente tem protocolado na Câmara Nacional o projeto de lei Estatuto Intersexo, pela deputada federal Duda Salabert, que pede a reparação econômica de caráter indenizatório às pessoas intersexo afetadas por procedimentos não consentidos e desnecessários, além de apoio psicológico gratuito para promover a recuperação mental. E o direito à reparação deve ser imprescritível, independente de quando ocorreu a intervenção, até porque, muitas vezes, as pessoas intersexo só sabem que a intervenção ocorreu quando elas já são adultas, muitos anos depois das intervenções terem efetivamente ocorrido. E pauta também a criação de uma Comissão Nacional da Verdade e Reparação Intersexo para analisar os pedidos de reparação e a documentação comprobatória que chegar. Diversos países já têm avançado na proibição de práticas nocivas contra pessoas com variações das características sexuais, adotando medidas regulatórias como leis e atos normativos para a proteção dos seus direitos humanos. E destacamos aqui África do Sul, Alemanha, Austrália, Chile, Colômbia, Espanha, Grécia, Índia, Malta, Portugal e Quênia. E Malta se destaca pela adoção de mecanismos que não apenas proíbem práticas nocivas, mas também estabelecem políticas de reparação pelas violações. Obrigada. Para concluir, sou Vitor De Wolf, presidente da ABGLT, Associação Brasileira LGBTQIA+. Nós vamos encaminhar a documentação posterior para a comissão também, para não ficar repetitivo com o que os demais falaram. Nós temos no Brasil uma vasta pesquisa e desenvolvimento científico acerca do tema, tanto o Conselho Federal de Psicologia, que proíbe a prática das terapias, tem vasta literatura sobre isso, então podemos depois dividir com os outros estados, com a comissão, para que sejam atualizadas seus conhecimentos científicos também. E podemos dizer que no Brasil, nesse momento, nós vivemos, de fato, uma situação sui generis. O Conselho Federal de Medicina proibiu as terapias em menores de idade, fazendo com tudo que pessoas que já estejam nas suas terapias hormonais em andamento sejam parados seus tratamentos. Imagine o que isso causa num adolescente, numa criança que está com uma terapia de hormonização e tem o seu processo suspenso. Nesse momento, nós da BGLT entramos na justiça e vamos ganhar mais uma vez sobre esse tema, temos absoluta certeza, porque não é possível manter as pessoas em sofrimento, manter as pessoas torturadas, como disseram meus companheiros e meus colegas de mesa. Se as evidências científicas por si só não provam, nós temos as evidências das nossas vidas. São nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs, companheiras e companheiros, ativistas, que quando são obrigados a ter suas vidas perseguidas, suas vidas modificadas, acabam no final se suicidando. Todos nós aqui nessa mesa temos absoluta certeza que tem amigos que se suicidaram e não estão mais entre nós, porque foram forçados a fazer terapias de conversão. Muito obrigado e obrigado pelo espaço da comissão. Muchas gracias por el uso del tiempo también. Y yo les quiero decir pues, que toda la información que tengan adicional se transita para la Comisión Interamericana, la tomamos en consideración. Estamos, gracias al Estado, al representante de Argentina, gracias a ustedes por estar esta tarde, desde la relatoría con todo mi interés y disposición para seguir dialogando y para el trabajo con ustedes. Muchas gracias.